Bueno, buenas tardes, yo soy Maripaz Marín, vengo del Hospital de Juan Ramón Jiménez en Huelva, soy R4 de Medicina Interna. Voy a comentar el caso de un paciente que hemos diagnosticado hace poquito en la planta de hospitalización y hemos visto en consultas. Bueno, es un varón de 57 años, sin alergias medicamentosas conocidas, sin hábitos tóxicos, y el paciente sí que padece de una bronquitis de repetición, está ahora mismo en estudio por una sospecha de posible asma, y sí es cierto que el paciente pues, necesita uso de inhaladores diarios. Y también pues, está diagnosticada una esofagitis eosinofílica que está confirmada histológicamente y está en tratamiento con IBP. Como antecedentes familiares de interés, su madre estaba diagnosticada de artritis reumatoide y su padre de polimialgia reumática. Y el paciente también nos cuenta una historia de contacto frecuente con aves de corral y exposición a cultivos agrícolas, pero no de manera profesional, sino en su tiempo libre. El motivo de ingreso del paciente fue un cuadro clínico caracterizado por fiebre, sobre todo vespertina, de varias semanas de evolución, acompañada de mialgia de predominio en miembros inferiores y un síndrome constitucional caracterizado por astenia y una pérdida ponderal progresiva en estas últimas semanas en relación a la fiebre. En urgencias pues se hizo una analítica básica y los datos que son más reseñables es una leucocitosis de 15.000 con una sinofilia muy marcada de 3.400 eosinófilos, sin neutrofilia ni linfocitosis, una coagulación normal, la función renal normal, transaminasas ICK normales y una PCR en 132. El paciente cuando llega a planta pues tiene una exploración prácticamente anodina, salvo por dolor a palpación en los vientres musculares, sobre todo de los cuádriceps y de los gemelos. No tenía astas orales ni genitales y no se evidenciaba datos de artritis. Llegados a este punto, pues nos planteamos un diagnóstico diferencial, sobre todo de causas infecciosas, autoinmunes o autoinflamatorias y la neoplasia. Se hizo pues un despistaje con múltiples pruebas, estudios complementarios. En las analíticas seriadas pues persistía esta sinofilia marcada en torno a 3.400 eosinófilos en todas las analíticas que se iban realizando. Una USG elevada de 59, un proteinograma que hablaba de hipoproteinemia y un perfil electroforético compatible con un proceso inflamatorio. Una ferritina elevada y una interleuquina 6 de 77. Se realizaron cultivos de sangre, orina y esputo en varias ocasiones y todos resultaron negativos para bacterias, hongos y micobacterias. Y se solicitaron serologías infecciosas que solo resultó positiva para la Clamidiofilia pneumoniae. También en el estudio pues, de inmunología, el panel de autoinmunidad, los ANA y el anti-DNA fueron negativos y simplemente pues, se evidenció un ANCA positivo tipo MPO con un título bajo de 1,40. El complemento y las inmunoglobulinas pues eran normales. La radiografía de tórax pues no había alteraciones reseñables. Se realizó también un test de tórax abdominal que descartó patología inflamatoria activa, procesos neoplásicos o adenopatías que resultaran patológicas y tampoco se vio afectación pulmonar. Y también se realizó una ecocardiografía transtorácica que el paciente pues, presentaba una buena función ventricular y no se evidenciaban datos de cardiopatía estructural. Como el paciente presentaba pues, unas mialgias importantes, se realizó un electroneurograma y un electromiograma que solo se evidenció una radiculopatía crónica que ya presentaba el paciente, pero no había datos ni de polineuropatía aguda ni datos de miopatía. Eh, Llegados a este punto, nosotros pues, nos planteamos, pues, recopilando todos los datos que teníamos, que el diagnóstico de este paciente podía tratarse de un brote de una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, probablemente que estuviese además precipitada el brote por la infección por la Clamidiofilia pneumoniae. Así que se iniciaron de manera empírica pues, corticoides a dosis alta, con prednisona de 60 miligramos al día, con el objetivo pues, de controlar la respuesta inflamatoria sistémica y también se cubrió con antibioterapia dirigida para esa serología con doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas. Eh, la cuestión un poco era que si de verdad llegados a este punto pues nos podíamos plantear este diagnóstico y estábamos de verdad ante una JEPA, ¿no? Las manifestaciones que teníamos presentes en nuestros pacientes pues era, sí es cierto, el antecedente de esofagitis eosinofílica, pero teníamos unos síntomas bastante inespecíficos que simplemente eran fiebre y mialgia, la sinofilia periférica y la positividad de BID del PANCA. La sintomatología más frecuente de esta vasculitis incluye el asma, la rhinosinusitis, la poliposis nasal, los infiltrados pulmonares, las lesiones cutáneas
y la afectación del sistema nervioso central en forma de mononeuritis o polineuropatía sensitivo-motora. Si bien es cierto que aunque nuestro paciente pues, no tenía todos estos síntomas que son los más frecuentes de la EPA, cuando nos vamos a los criterios clasificatorios de 2022, pues podemos ver que prácticamente sin cumplir los criterios clínicos característicos se podría ya diagnosticar a nuestro paciente. Nuestro paciente, pues, si damos el dato de bronquitis crónica como enfermedad respiratoria obstructiva, ya tendríamos 3 puntos. El recuento de laboratorio de eosinófilos en sangre, pues era claramente superior a 1000, que teníamos 5 puntos. Y también pues teníamos los datos de una infiltración extravascular con predominio de eosinófilos porque teníamos el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica. Así que bueno, con esto queríamos reseñar un poco con este caso que a veces síntomas tan inespecíficos como pueden ser las mialgias o la fiebre nos tienen que hacer pensar en este tipo de vasculitis y siempre tenerlas en cuenta. Nuestro paciente, pues la verdad que presentó una mejoría clínica significativa al inicio de los corticoides, ya prácticamente las primeras 48 horas había desaparecido la fiebre y habían ido progresivamente reduciendo las mialgias. Al alta el paciente pues recuperó toda la movilidad y era capaz de deambular sin problemas y simplemente tenía algo de dolor, sobre todo con los movimientos. La evolución analítica también fue muy buena y hubo un descenso llamativo y rápido de la cifra de eosinófilos, casi que al alta fueron normales, y la PCR al alta sí que persistía algo elevada en 41, pero bueno, tenía un claro descenso. El paciente posteriormente pues lo revaluamos en consultas externas y cuando el paciente en domicilio fue haciendo un descenso progresivo de los corticoides fue notando un deterioro clínico importante. Cuando llegó a la dosis de 30 miligramos de prednisona oral, el paciente había reaparecido la fiebre, había reaparecido la sudoración nocturna y la persistencia de las mialgias que habían ido empeorando cuando fue reduciendo los corticoides. Ante este punto, con una evidencia de enfermedad activa y la corticodependencia que vimos, pues decidimos hacer un enfoque terapéutico más agresivo y iniciamos bolos de metilprednisolona de 500 miligramos al día durante 3 días y iniciamos también benralizumab, que es una terapia biológica anti-interleuquina 5, que dimos la dosis de carga de 30 miligramos subcutáneo, se da cada 4 semanas por 3 dosis y luego ya se hace un mantenimiento cada 8 semanas. También, bueno, pues pusimos profilaxis de la osteoporosis, también profilaxis infecciosa y la vacunación que se debe recomendar. ¿Por qué hicimos un poco todo esto de iniciar el tratamiento biológico, ¿no? En el tratamiento de esta enfermedad, pues bueno, hay que individualizar un poco la gravedad de la enfermedad que presenta el paciente y hay un score que es el Five Factor Score que bueno, estratifica un poco el riesgo de mortalidad y nos puede guiar un poco cuánto hay que intensificar el tratamiento inmunosupresor. Si la afectación es leve, es decir, que tiene un factor, un score de 0, pues sí que se puede hacer un enfoque terapéutico que se puede manejar inicialmente con corticoides en monoterapia. Habitualmente suelen ser manifestaciones limitadas al asma o manifestaciones cutáneas leves. Y ya, pues, si el paciente presenta algunos de los datos de mal pronóstico, como puede ser proteinuria, insuficiencia renal, miocardiopatía, afectación gastrointestinal grave o afectación del sistema nervioso central, pues sí que habría que iniciar un tratamiento inmunosupresor intensivo combinado desde el inicio del cuadro. Sí es cierto que nuestro paciente presentaba al inicio una afectación leve, pero al ver que al reducir los corticoides pues había una corticodependencia, pues nos hizo intensificar el tratamiento. Y hablar un poco de benralizumab en la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, porque es un anticuerpo monoclonal humanizado que está dirigido contra el receptor alfa de la interleuquina 5, que se expresa tanto en los eosinófilos como en los basófilos. Su mecanismo de acción lo que hace al unirse a este receptor es que recluta las células natural killer y consiguen destruir mediante un proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos los eosinófilos. Y de esta manera consigue una depleción casi completa de eosinófilos en sangre en las casi primeras 24 horas del inicio del tratamiento. De esta manera, pues permite reducir la dosis de corticoides, controla también la recidiva y puede incluso llegar a tener una remisión sostenida de la enfermedad. Es cierto que el benralizumab, pues bueno, primero se aprobó para la asma eosinofílica grave y el uso en JEPA todavía pues está un poco
en estudios, sobre todo hay estudios observacionales y ensayos clínicos que todavía están en fase 2, en fase 3 en curso, pero bueno, ahora mismo se ve que es que se constituye como una alternativa al mepolizumab, que sí que sería el fármaco que se usa como primera línea. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Uy, se me ha ido, Miguel. Gracias, Maripaz. Bueno, a mí este caso cuando lo he leído me lleva a unas cuantas dudas. La primera es que, claro, con una sintomatología tan atípica, tan poco expresiva, aquí es difícil diferenciar entre el síndrome hipereosinofílico y la vasculitis ANCA. Ahora has puesto dos cosas que son un poco no concordantes. Hablas por una parte de ANCA a P-ANCA a título bajo, título 1,40. Y luego antes me ponías ANCA MPO también a título 1,40. En los ANCA cuando se utilizan como ayuda al diagnóstico de la vasculitis ANCA, deben de utilizarse el método ELISA y distinguir el MPO o el PR3 y evitar el P-ANCA o el C-ANCA, que son títulos de inmunofluorescencia, que antiguamente era lo que disponíamos antes de que se tuviera el ELISA. Luego con el paso de los años ya casi se hace directamente la ELISA porque es tan sensible como la dilución por inmunofluorescencia. Entonces, el paciente tenía ANCA-MPO, porque si tenía ANCA-MPO no debiera de ser el título en 1,40, tiene que dar en unidades internacionales. Entonces, porque gran parte de lo que es el soporte del diagnóstico de este paciente, en el fondo es por los ANCA. Y entonces esa es la primera pregunta que me hacía. Sí, el paciente tenía positivos los anti-MPO, sí, pero sí es cierto que en nuestra analítica pone título 1,40, lo debo de revisar con esto que tú me estás Sí. comentando, sí. Porque es que el 1,40 es título de inmunofluorescencia. Y la otra cosa es que la esofagitis eosinofílica, ese no es un síntoma típico ni característico ni asociado a lo que es la JEPA, pero sí que puede estar relacionado con un hipereosinofílico. Y la otra cosa que sustentaría mucho el cuadro de GEPA es si verdaderamente el asma, cuánto tiempo de evolución del asma, ¿no? Eso, porque por otra parte es verdad que se dice, y bueno, aquí hay que decir que va a favor de la GEPA, que va a favor del hipereosinofílico. Por ejemplo, la fiebre, la mialgia, eso ya es menos frecuente el hipereosinofílico, aunque puede aparecer, ¿no? Por eso te digo que este cuadro, la diferenciación entre uno y otro es difícil. Lo que está claro es que el tratamiento con benralizumab pues, sirve para los dos y tiene indicación para los dos, al igual que el tratamiento con corticoides, con lo cual ahí en ese sentido pues uno se queda ya más tranquilo. Tengo que aclararte una cosa, que el benralizumab ya tiene ensayos clínicos, tiene un ensayo clínico frente al tratamiento en JEPA, precisamente en comparación con el mepolizumab y que ya tiene indicación aprobada y que se puede utilizar ya para la JEPA. Entonces, yo te lo vuelvo a preguntar, y dice, vosotros verdaderamente entre JEPA y hipereosinofílico os decantáis por la JEPA, ¿no? Sí, vamos, es una buena pregunta porque nosotros también no la hicimos en la hospitalización. Sí, es cierto que no lo he añadido porque no me quería extender mucho de tiempo, pero bueno, estuvimos también en contacto con los hematólogos por lo mismo, por lo del síndrome de hiperosinofilia. Y al final nos decantamos por la JEPA. Sí, es cierto que bueno, por parte de hematología, pues no llegaron a completar todos los estudios bueno, que nosotros queríamos que hicieran. Pero sí es cierto que al final nos decantamos por la JEPA porque, bueno, por parte de hematología nos decían que a ellos no les parecía tanto que fuese un síndrome hiperosinofílico. Y también por eso también nos decantamos un poco por el uso del benralizumab en este caso, porque también, como dices, pues también podría ser tratamiento de esa entidad si al final fuera eso. Es verdad que es un caso que hemos diagnosticado hace muy poquito y lo traíamos un poco también por eso, por discutir un poco que tiene muchas partes que no encajan del todo, pero al final pues nos decantamos por la JEPA y la verdad es que el paciente está francamente mejor, ¿no? Que al final era un poco el objetivo, ¿no? De todo, ¿no? Sí. Y ya por último, yo creo que es importante aclarar una cosa. Los criterios que hay de clasificación para la vasculitis ANCA, que además tú lo has dicho muy bien, son criterios de clasificación, no son criterios de diagnóstico. Y están basados
precisamente para ya aquellos pacientes que tienen vasculitis para decir si es un tipo u otro. Por eso incluso no aparecen ni siquiera los ANCA-MPO, porque además esto es como tirar una moneda al aire, salen en menos del 50% los ANCA, ¿no? Y sí que aparece el PR3 para decirte esto no es. Pero esos criterios se basan principalmente ya en pacientes, es decir, se aplican en pacientes que ya tienen un diagnóstico patológico de vasculitis. Con lo cual, todos los demás criterios que pongas, es decir, te pueden ayudar como al diagnóstico, pero verdaderamente no son criterios de diagnóstico. ¿De acuerdo? Sí, Bien. muchas gracias. Pues nada, gracias a ti. Vale, paz. Estupendo.